que la parte de neuroimágenes íbamos a hacer más como casos de vida real para ver la aplicabilidad, y en el escenario que estamos hoy, pues que aplicamos mucho lo que tiene que ver con ecografía a cabecera del paciente, que en nuestra área es la neurosonología. Entonces vamos a dar como también una aproximación a esto que ya no es el futuro, sino que es el presente, y que cada uno de nosotros puede tener, así como tenemos estetoscopio, tenemos martillo, pues podemos comprar nuestro propio ecógrafo con las diferentes sondas para hacer la evaluación. Entonces, como siempre, espero que pongan acá su nombre para irlo saludando. Saludo a Rembrandt. Buenas noches, y a todos los que se conecten posteriormente en diferido para esta sesión en vivo. Y voy a ir avanzando en las diapositivas y luego vengo acá al chat a ver si hay algún aporte o comentario y vamos interaccionando. Bueno, entonces dentro de las ayudas diagnósticas, las que nos vamos a enfocar en este módulo de integración va a ser la tomografía computarizada. La tomografía computarizada es una modalidad previa a la resonancia magnética y posterior al desarrollo de los rayos X. Se logra en los equipos desarrollar basados en la tecnología de que estos sean axiales, de la posibilidad de hacer el manejo de los datos computarizados para transformar la información que es eléctrica en un procesamiento por imagen, que es lo que se hace en la estación de trabajo. Y esta tomografía computarizada pues puede ser simple, puede ser contrastada, podemos obtener imágenes por angiografía contrastada por tomografía, y podemos tener también imágenes por perfusión usando contraste. La resonancia magnética ya es un desarrollo sin requerimiento de rayos X, es un poco más reciente. De hecho, el desarrollo desde el punto de vista físico pues requirió un gran trabajo de ingeniería biomédica y aplicación de ciencias básicas para poder pasar de lo que es la resonancia magnética, listo, a la imagen por resonancia, que es la que tenemos hoy en día y que cada vez utilizamos más. Hay que entender que la resonancia magnética pues depende de la alineación de los espines, que en este caso específicamente pues va a ser de los protones de hidrógeno, aplicándoles un campo magnético, dado que esta es la molécula más abundante pues en nosotros como seres humanos, y dependiendo de la velocidad y los parámetros en los cuales hagamos la aplicación para hacer el estímulo y posteriormente la relajación de la aplicación de estos campos, con las antenas, pues vamos a poder obtener las diferentes modalidades de imagen. En la resonancia, a diferencia de la tomografía solamente vamos a hablar de densidades, mientras que en la resonancia magnética vamos a hablar de intensidad de señal. ¿Listo? Y el otro campo es la parte del ultrasonido, que lo vamos a ver reflejado en la neurosonografía o neurosonología o ecografía neurológica. Y la otra modalidad, que es la neuroangiografía o la angiografía por sustracción digital, que esa sí requiere que hagamos un procedimiento invasivo, que es un acceso vascular, depende de lo que queramos, ya sea arterial o venoso, navegar a través del todo el sistema arterial, ya sea que ingresemos vía femoral, vía arterial o vía carotidea, con catéteres hasta llegar al sitio que queramos. Se aplica directamente contraste yodado y lo que vemos es a través del fluoroscopio, o sea, sería también de la modalidad de rayos X como tal. Entonces, este primer ejemplo es una resonancia magnética cerebral. Acá entonces lo que encontramos es un T1. En el T1 se le aplica un contraste y vemos que aquí en la parte posterior izquierda, hay que recordar que los pacientes, en la forma como vemos la imagen, es como si nosotros estuviéramos viéndolos a ellos acostados sobre el equipo. Vemos primero los pies y de último hasta la cabeza, o sea que ellos estarían contrarios a nosotros, por eso lo que vemos a este lado siempre vamos a saber que es izquierdo y lo que está al lado contralateral va a ser derecho. Entonces todo esto siempre va a ser derecho y este lado va a ser izquierdo. Vemos que hay una imagen que es redondeada, que es capsular y que está rodeada por un cambio en la intensidad de señal, que no se ve la misma intensidad de señal que el resto del parenquio. Este sería un hemisferio, el hemisferio contralateral. Entonces acá ya sabemos que hay una lesión. La imagen que vemos abajo es un T2. Ese T2 está con sustracción de líquido, que sería el flare. Entonces lo que podemos ver allí es que vemos la lesión redondeada, capsular, que toma contraste, y vemos que hay un aumento en la intensidad de señal, en este caso que se ve mucho más blanco alrededor de esa señal. Entonces lo que diríamos es una lesión que es pequeña comparado con el edema perilesional. ¿Listo? O sea que probablemente podamos pensar que esta lesión pueda ser maligna. Y dentro de la diferencia, pues tendremos que pensar si es primaria del sistema nervioso, pero si recordamos por epidemiología, lo más probable es que las lesiones con estas características sean metastásicas o secundarias del sistema nervioso central.
Y acá pues vemos la alteración también de señal para la difusión. Entonces, lo que quería traer como mensaje en esto es que tenemos que acostumbrarnos, igual que en el examen neurológico, uno, a que tenemos un comparador, o sea que siempre podemos comparar con el lado contralateral, y dos, que debemos saber cómo se ve el normal antes de poder entrar a, pues, a opinar sobre si algo debería ser usual o no cuando examinamos una imagen. Probablemente lo que ustedes más van a ver va a ser tomografías, digamos, en disponibilidad, pero no es inusual que los pacientes puedan llegar a la consulta con su CD y que le digan, venga, ya me hicieron la resonancia, ¿por qué no me la mira? A ver cómo me salió. ¿Cierto? Eso, digamos, no es inusual. Entonces, ¿qué modalidades tenemos dentro de la resonancia? Entonces, dentro de la resonancia tenemos el T1, que si omitimos esta lesión acá, pues es como el más anatómico. Nosotros vemos que la corteza se va a ver más oscura, ¿listo? La sustancia blanca se va a ver más clara, va a ser muy anatómico, vamos a ver muy bien la morfología. Si aplicamos contraste, la idea es que nosotros no veamos que nada dentro del parénquima capte el contraste, ni tampoco las meninges que rodean el parénquima. La otra modalidad es el T2, que es este que vemos acá. En el T2 lo que vamos a ver es invertido las intensidades de señal y el líquido se va a ver muy hiperintenso, o sea, muy claro o blanco. Mientras que el parénquima se va a ver más oscuro. Este T2 nos sirve para ver cuando hay, sobre todo, edema, ¿listo? Porque pues nos marcan fácilmente las áreas donde hay más contenido de agua. Y cuando a este T2 le bajamos la intensidad de señal para no ver este líquido, que es el usual del líquido cefalorraquídeo y de la parte ventricular y cisternal, pues lo vemos de esta manera, que es lo que se denomina el flare. Y en el flare lo que nos va a permitir es que las áreas donde hay edema se vean mucho más marcadas y podamos identificarlas fácilmente. Ese edema pues puede ser tanto citotóxico como vasogénico. Y este, que es la difusión lo que nos va a permitir es ver cuando hay compromiso en la movilidad libre de las moléculas de agua dentro del tejido o del parénquima cerebral. Cuando vemos que las moléculas no se pueden mover, ahí es donde nosotros vamos a ver que hay una disminución o un efecto de alteración de la difusión, y siempre debemos comparar esa difusión, que es el DWI, con el ADC, que es el mapa, que es un procesamiento matemático para ver que sea real esa restricción a la difusión. Ustedes lo van a encontrar en los libros como el movimiento browniano, que es el movimiento espontáneo, en el cual se están moviendo de forma constante, pero ¿en qué escenarios vamos a encontrar restricción a la difusión? Entonces, uno, que sea una lesión vascular de tipo isquémico, un infarto. Dos, que haya mucha condensación celular, por lo cual va a haber poco espacio intercelular para ese movimiento, y eso se da sobre todo en los tumores. O que no haya un movimiento porque está encapsulado, y eso se da en los abscesos. ¿Listo? Digamos que sería como a grandes rasgos, o que haya un material proteináceo que también no permita ese movimiento. Este es una resonancia espinal. Entonces acá lo diferente es que usualmente las imágenes que vamos a usar más va a ser el T2 para poder ver cómo contrastar un poco, valga la aclaración, el líquido que está rodeando el cordón espinal y poder ver cómo es la integridad de ese cordón espinal. Entonces acá lo que nosotros observamos es que usualmente para esta primera imagen, lo que uno esperaría es que, como vemos al inicio, donde finaliza el tallo e inicia el cordón espinal, pues todo tuviese una intensidad de señal muy homogénea, pero si ustedes ven a medida que bajamos por todo lo que es el cordón cervical y la transición torácica, vemos que el cordón tiene un cambio en la intensidad de señal donde se pone menos oscuro, o sea, más hiperintenso. Entonces esto lo que nos quiere decir es que tenemos una probable lesión que es central de ese cordón, que cuando la vemos con el T1 vemos que sí se ve que está comprometido. Entonces acá hablaríamos de que es una lesión longitudinalmente extensa porque tiene más de 3 segmentos. ¿Listo? Y también tiene unas lesiones que son anteriores a nivel de tallo. Entonces este paciente efectivamente tiene una lesión longitudinalmente extensa, entonces probablemente en este escenario lo que nos toca pensar es, ¿será que tiene una neuromielitis óptica? ¿Será que este paciente tiene una enfermedad inmunomediada sistémica? Y nos toca pues estudiar. Usualmente estas lesiones, cuando son de estas características, pues son mucho más agresivas y tiene más compromiso funcional que cuando son lesiones cortas o, por ejemplo, que son más de esclerosis múltiple. Este es otro escenario en el cual las imágenes son importantes y acá tenemos, de hecho, el uso de dos modalidades. Entonces, de entrada vemos acá en esta inferior
que es una tomografía. Entonces, en la tomografía vamos a hablar de hipodensidades, hiperdensidades, isodensidades. Entonces, acá lo que vemos es el parénquima cerebral, sus dos hemisferios, pero si nosotros vemos claramente en el lado derecho, vemos que hay un territorio que no es de la misma densidad que el resto del tejido circundante. Entonces, esto lo vemos más hipodenso, pero si ustedes se dan cuenta, hasta ahora yo no les he hablado de clínica, yo he hablado de imágenes, he mostrado los hallazgos que se observan, pero realmente la imagen la vamos a ver a la luz de la clínica. Entonces, este paciente pues tuvo un evento que fue de instauración súbita y se hace la tomografía, se había enfocado como un código ACV, se identifica que hay un territorio vascular, porque este es territorio de cerebral media, de ese lado, que está comprometido, efectivamente le hacen la resonancia muestra que, que es la difusión, tiene una restricción de la difusión en la misma área, que está representada con un aumento de la intensidad de señal en la misma área en el FLAIR, o sea que probablemente esto lleva más de 4.5 horas, que es usualmente lo que uno va a buscar. Y adicionalmente, vemos que hay ruptura o compromiso, para hablarlo mejor, de la barrera hematoencefálica, que hoy en día hablamos más como de complejo neurovascular, lo que me quiere decir que pues este paciente pues ya tiene un área establecida y probablemente este paciente no se vaya a beneficiar de una terapia de reperfusión porque ya lleva un buen tiempo y este infarto ya está establecido. ¿Listo? Entonces, entrando en ese mundo de lo que es la neurología vascular e intervencionista, pues nosotros lo que vamos es que tenemos que usar unas escalas y esto es a lo que ustedes se van a enfrentar y es lo que día a día vamos a ver en el código ACV. Entonces, lo primero es, tenemos que ser buenos viendo simetrías y comparando lado a lado. Y hoy en día, pues tenemos algunos programas de inteligencia artificial. Está, por ejemplo, el Rapid, está el Visei, que revisan la imagen y nos mejoran el flujo de trabajo cuando estamos en estos escenarios de urgencia. Entonces, hay una escala que se diseñó en Alberta, se verificó que fuera adaptable a diferentes escenarios, aplicable y con poca diferencia interobservador. Y lo que busca es determinar unas áreas que se denominan el M1, M2, M3, que son estas primeras que están acá en la parte superior, y luego M4, M5 y M6, que quedan por encima en el corte, y unas áreas que son centrales o profundas, que me incluyen cápsula interna, que me incluyen cápsula externa, ¿listo? Y lo que vamos a evaluar es comparar lado a lado si hay una disminución de la densidad o si estamos más a nivel cortical, si hay un compromiso de la diferenciación corteza, subcorteza. Esto usualmente pues toca hacerlo a ojo y nos toca cambiar a unas ventanas estrechas que usualmente está entre 80-40 o 60-30 para ver que se vea un poco mejor esa diferencia a los ojos nuestros humanos. Pero digamos que, por ejemplo, los software de inteligencia artificial lo que hacen es que comparan directamente tomando los datos crudos antes del procesamiento de la imagen para ver cuánto equivalen, que es lo que vemos acá en este panel derecho. Entonces, por ejemplo, acá ellos nos dicen que caudado está a 39 y en el izquierdo está de 36. Entonces, por eso él lo marca como comprometido porque hay una diferencia que es significativa. Y como yo les dije anteriormente, estos son 10 puntos en total de los que hemos marcado y a medida que haya alguno comprometido, pues vamos disminuyendo. En este caso, el software nos marca que hay 3 que están con disminución de la densidad, por tanto, el puntaje final es de 7. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para predecir qué tanta área ya está instaurada o comprometida de una lesión en ACV isquémico. Y también es un predictor de que también le va a ir al paciente a futuro con las intervenciones que hagamos. Hoy en día en neurología vascular cada vez estamos avanzando más en que todos los pacientes se puedan beneficiar de un manejo de reperfusión independientemente de que el infarto en el área establecida ya sea grande. Listo. Acá voy a hacer una pausa y voy a pasar al chat. Saludo a Maura Mosaquites, a Raúl Mercado, a Andrés Quintero, a Francisco y a Yandris Arevalo. Bueno, entonces esto es lo que nos muestra el software cuando estamos ahí en la urgencia. Y tenemos otro elemento importante en las neuroimágenes, que es la angiotomografía. Entonces, para poder hacer angiotomografía, tenemos que ponerle contraste al paciente. Entonces, siguiendo el ejemplo del código ACV, si el paciente llegó a la urgencia, súbitamente inició con el déficit neurológico, llega antes de 4.5 horas, ese paciente se canaliza inmediatamente, se identifica que la glucometría esté bien, que no tenga contraindicaciones, no esté tomando antitrombóticos. Se hace la imagen de tomografía simple. Si la tomografía simple nos sale como esta, que dice que no tiene hemorragia, ese paciente es potencial candidato a iniciar la trombolisis.
se hace la trombolisis, se pasa el bolo, se inicia la infusión y luego se pasa el contraste, se toma la angiotomografía, ¿listo? Y en la angiotomografía lo que vamos a revisar es cómo está el polígono de Willis, cómo está el sistema vertebrovascular, cómo está el sistema carotidio y todo el sistema cerebral anterior. Vemos que llenen adecuadamente las cerebrales medias, las cerebrales anteriores, las cerebrales posteriores, ¿listo? Y particularmente lo que nos hace acá el programa de inteligencia artificial es que nos dice, pues él compara los parámetros de permeabilidad vascular en cada uno de los hemisferios y nos marca acá una escala donde dice la densidad de vasos sanguíneos. Entonces él nos dice que en este lado hay un aumento del flujo. Entonces yo lo que tengo que pensar es si probablemente hay algo de compromiso en esta zona, el paciente está compensando con aumento de perfusión cerebral y por eso hay algo de hiperflujo porque hay más vasculatura de este lado. Entonces, aparte que hacemos la angiotomografía, nosotros revisamos la otra modalidad de imagen que es la perfusión por tomografía. La perfusión por tomografía pues también, o sea, requiere el paso del contraste y esta se basa en el principio de que se toman dos puntos, un punto arterial, un punto venoso, un punto control, y evalúa la velocidad que le toma a ese contraste desde que pasa de un punto hasta que sale del sistema, o sea, la entrada arterial, la salida venosa. Y eso permite hacer unas comparaciones de cómo está el flujo y el volumen sanguíneo cerebral, así como el tránsito medio y el máximo, que es lo que vemos en estas columnas. Entonces, del lado izquierdo lo que vamos a ver pues, es la tomografía simple. Estas dos primeras columnas es el volumen y el flujo sanguíneo, y las dos últimas columnas es el tránsito medio y el máximo. Entonces, si ustedes observan acá, voy a hacer un poco de zoom, lo que vemos y lo que uno esperaría es que se vea muy simétrico lado a lado. Pero si ustedes detallan, acá hay una zona, bueno, no les expliqué lo de esta banda. Entonces, esta banda lo que me quiere decir es, lo que tiende hacia color azul es que está caída, hay caída del parámetro que se está midiendo, y lo que esté más hacia lo rojo es que hay aumento. Entonces, como vimos arriba, estos son tiempos, estos son volúmenes y flujo. Entonces, tanto el tránsito medio como el máximo o el tiempo pico, vemos que está aumentado en esta zona. ¿Listo? O sea que probablemente pasar por ahí se está demorando más, y si lo pienso desde el punto de vista fisiológico, quiere decir que el tejido de esa zona está haciendo que el flujo, que el tiempo de tránsito por ese lugar se esté demorando más, o sea que probablemente esté haciendo que capte más los sustratos que van en ese flujo sanguíneo, y eso uno lo esperaría en un paciente que tenga pues, una lesión vascular de tipo isquémico, o sea, un infarto. Y si recordamos anatomía, pues esta región es la que corresponde a la cerebral posterior derecha. Si nos vamos al flujo y al volumen, lo que nosotros vemos es que en esa misma zona, comparada con el lado izquierdo, vemos que está caído ese flujo y ese volumen, listo, comparado con esta zona. O sea que sí hay una correlación de que está caído el volumen, flujo y aumentado los tiempos. Eso es un patrón de isquemia, listo. Entonces lo que finalmente decidimos con este paciente es que sí estaba cursando con un infarto cerebral y se le ofreció la trombolisis. Y eso es lo que usualmente pasa día a día en los escenarios en los cuales nosotros participamos, tomando estas decisiones en tiempo real con la información disponible. Pero entonces me faltó decirles algo. Este paciente había ingresado porque llevaba 2 horas, donde había tenido un compromiso visual donde no veía, listo, hacia el lado izquierdo. Era lo que refería y tenía algo de compromiso para la comunicación, así como una debilidad del hemicuerpo izquierdo. Y de hecho, este fue un caso de hoy en la mañana. Entonces vamos a seguir con otro caso. Listo. Entonces, este es un comparador para que ustedes vean lo que uno esperaría normal. Este es un código que se activó, pero finalmente no tenía una lesión de isquémica. Entonces, miren que uno lo que tiene que ir es a comparar. Esta sería como una valoración cualitativa, porque no estaríamos haciéndolo tan objetivamente, pero lo que queremos es ver que ambos hemisferios sean muy simétricos, tanto en los volúmenes flujos como en los tiempos. Y eso es lo que vamos siempre a mirar en la imagen. Este es el caso que hablábamos. Entonces, en el software lo que él hace es que él calcula 2 parámetros. Entonces, uno es el flujo sanguíneo cerebral menor al 30% y el otro es el tiempo máximo mayor a 6 segundos. Si esto lo llevamos a parámetros fisiológicos, el flujo sanguíneo cerebral menor al 30% es el tejido que ya se ha infartado, es lo que se denomina el núcleo o el core
de infarto. Y el Tmax mayor de 6 segundos es la región sobrepuesta a ese core, que podría ser igual o podría ser mayor, que es de penumbra. ¿Listo? Que en términos fisiológicos sería de oligoemia, o sea que es una región que no está con una perfusión o un flujo normal, sino que tiene un flujo disminuido, pero que ese flujo no está tan disminuido para que sea irrecuperable. Entonces, si nosotros intervenimos a ese paciente, probablemente podemos recuperar toda esta región. A este paciente, cuando se le ofreció la trombolisis, más o menos hacia los 30 minutos ya estaba recuperando parte de sus funciones, y cuando se vio la angiotomografía, pues vimos que no había una lesión de gran baja. Por eso no se ofreció trombectomía, porque no era candidato. ¿Listo? Este es otro caso del servicio. En este escenario, pues lo que vemos es que acá sí nos marca que hay un área que ya está comprometida, que es un core infartado de 8 mililitros, y tiene un área de penumbra de 80, o sea que tiene un volumen de desacople de 72 mililitros y tiene un mismatch ratio de 10. Por estudios, lo que se sabe es que esa diferencia debe ser más o menos de superior a 1,8, ¿listo? Para que el área que es rescatable pues sea casi 2 veces el área del core, para que el paciente le vaya muy bien. Y adicionalmente, pues hay otros parámetros que nos toca ver: la colateralidad, y nos toca ver también la funcionalidad del paciente, porque depende de qué paciente tenemos antes de poder ofrecer una terapia, porque probablemente si el paciente ya está en un ranking 5, que no tiene movilidad, probablemente no podamos con la intervención hacer que regrese su funcionalidad, sino que va a quedar igual o un poco más comprometido. Entonces recuerden esta imagen, acá lo estamos viendo desde la perfusión, y esta imagen es la tomografía simple. Entonces, si ustedes ven acá, ese paciente ya se veía con un compromiso, con unas hipodensidades izquierdas, ¿listo? Que efectivamente puntúan en el aspecto porque están comprometidas comparados con el contralateral. En este caso, por inteligencia artificial, se puntúa en 5, ¿listo? Y cuando vemos el resto de imágenes de perfusión, recuerden entonces volumen, flujo, tránsito medio, Tmax, pues esta zona, voy a hacer un poquito de zoom, efectivamente se ve comprometida. ¿Listo? Entonces, este fue un paciente que tuvimos, se vio la angiotomografía, y la angiotomografía efectivamente tenía un compromiso de vaso proximal, que estaba ocluido. Entonces, en este escenario, este paciente sí se beneficia de ingresar por neurointervencionismo y hacer aspiración para traernos el trombo. Este paciente efectivamente le fue muy bien, recuperó, perfundió y evolucionó de forma satisfactoria. Y eso es lo que hacemos hoy en día con los pacientes que tienen pues alguna patología, de ya sea un infarto o una hemorragia. En este caso, pues vimos imágenes de pacientes con oclusión y con infarto cerebral. Pero también hay pacientes que podrían tener un infarto en cerebelo, ¿listo? O que podrían tener una hemorragia y ser por un aneurisma y tener que ocluir el aneurisma. Entonces, digamos, el escenario pues es amplio y tenemos oportunidad de ofrecer tratamiento. Entonces, el mensaje grande, antes de pasar al siguiente bloque, es que todo paciente neurológico con focalidad súbita que sea sospecha vascular se tiene que manejar como un código ACV hasta que se demuestre lo contrario, porque vamos en una carrera contra el tiempo. ¿Listo? Entonces voy a hacer una pausa acá y paso al... Bueno, hasta ahora no hay comentarios acá en el chat. Entonces ahorita lo que vamos a pasar es al otro escenario, que es lo que tiene que ver con neurosonología. Entonces ustedes han escuchado que cada vez, de hecho esto se viene hablando hace más de 5 años, que es el nuevo instrumento médico que usamos y usaremos a cabecera del paciente, y que incluso en algunos escenarios puede ser competencia del estetoscopio como símbolo de la medicina. Entonces, cuando hablamos de neurosonología, pues debemos recordar pues como algo básico de los principios del ultrasonido. Entonces, pues de entrada ya por el nombre sabemos que son sonidos que son de muy alta frecuencia, que salen del espectro auditivo humano. En todos los estudios que se han realizado hasta el momento, pues no tienen efectos deleterios. Lo que sí se sabe es que si uno lo deja sobre tejidos susceptibles, como por ejemplo los ojos, por mucho tiempo, pues podrían, dado el efecto de que ellos emiten las ondas de sonido, las ondas atraviesan los tejidos y luego se captura el reflejo de la onda en la sonda, lo que sí podría suceder es que haya algo de aumento de la temperatura. Entonces, por principios del ARA de seguridad, lo que se recomienda es que en tejidos susceptibles siempre hagamos una evaluación neurosonológica que sea
lo más directa posible y con la menos exposición. Y lo otro es siempre tener mucho cuidado de la presión que hacemos sobre los tejidos, porque a veces se nos olvida que nosotros como operadores, pues estamos presionando un tejido que también es susceptible a la presión. Entonces nos tenemos siempre que apoyar sobre las estructuras óseas. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una evaluación de nervio, de vaina del nervio óptico, pues nos apoyamos sobre la cara y no hacemos tanta presión sobre el ojo. Acá tenemos una ventana que es la ventana transtemporal y usualmente nosotros nos vamos a mover en estos 4 puntos. Entonces hay un punto que es más anterior, medial, posterior y uno que es un poco más frontal. Hay que tener también la claridad de cuando volvamos a esto, lo que estamos viendo es, tanto podemos, como inclinemos la sonda, ver más hacia fosa anterior, fosa media, fosa posterior, igual siempre en este punto, que es el transtemporal. Lo otro es que no todos los pacientes tienen buena ventana. Entonces, lo que se sabe es que usualmente las mujeres tienen una ventana acústica menor y siempre debemos evaluar cada paciente y tenemos que saber con seguridad si al insonarlos nos permite hacer una buena visualización de las estructuras. Lo otro es que cuando usamos las sondas de ultrasonido, depende de la sonda que usemos. Entonces, la sonda sectorial con bajos megahertz, solamente está alrededor de 2 a 5, es la que se usa para el transcraneal. Pero si vamos a usar, por ejemplo, sonda para evaluar carótidas y lo que es el triplex carotidio o el duplex de vasos de cuello, ahí tenemos que usar una sonda lineal. Y esa misma sonda lineal que llega menos profundo la insonación, es la misma sonda que usamos para hacer la ablación de nervio y músculo, y la que usamos también como guía para procedimientos. Entonces, por ejemplo, la podemos usar para marcación de punción lumbar, la podemos usar cuando vamos a hacer algún procedimiento invasivo o mínimamente invasivo, cuando vamos a aplicar algún medicamento ya por ecografía. Por ejemplo, nosotros hacemos aplicación de toxina, neurotoxina para movimientos anormales, entonces a veces se requiere, o para espasticidad, entonces se pone y vemos bien el músculo para hacer la aplicación. Entonces, cuando colocamos la sonda, hay unos planos que son los que vamos a ver inmediatamente hacemos la insonación. Entonces, por ejemplo, acá la sonda está en este sector, insonamos hacia este plano, y en este plano lo que vamos a encontrar es el plano mesencefálico. Lo que nosotros vamos a ver, entonces acá otra vez cambiamos los términos. Entonces habíamos dicho densidades en tomografía, intensidades en resonancia. Aquí lo que hablamos es de ecogenicidad. Entonces es hipoecoico, hiperecoico, isoecoico. ¿Listo? Entonces hay algunos que lo llaman pues en orejas de ratón o de Mickey Mouse. A veces se parece un poquito más como a dos glándulas tiroides. ¿Listo? Pero entonces la idea es que nosotros veamos este mesencéfalo. Y cuando identificamos el mesencéfalo decimos, ah, listo, entonces esto es anterior, esto es posterior. Si estamos insonando por este lado y esto es anterior, entonces esto es izquierdo, esto es derecho, que es lo más profundo. Y este es el plano mesencefálico. Entonces, ¿qué esperaría uno encontrar a nivel del plano mesencefálico? Pues que esté el polígono de Willis. Entonces, generalmente, pues lo rodea. Lo que va hacia adelante va a ser cerebrales anteriores y hacia los lados van a ir las cerebrales medias. Lo rodea hacia atrás van las cerebrales posteriores, como vemos acá en esta angiografía. Y acá entra otra característica que tenemos en neurosonología y es, una cosa es esto que vemos acá, que es en 2D y que lo vemos en modo M. Y este es que le aplicamos sobre ese modo anatómico el Doppler color. Entonces el Doppler color, pues viene un principio que describe Doppler y depende de la dirección hacia la cual va el flujo. Entonces, por convención, en neurosonología, todo lo que se aleje se va a ver de tonalidades azules y lo que se acerque se va a ver rojo. Eso no quiere decir que siempre lo rojo va a ser arterial y siempre lo venoso va a ser azul. Acá lo que nos dice es el flujo se acerca, el flujo se aleja de la insonación. ¿Listo? Entonces, en ese escenario, pues lo que nosotros diríamos es, bueno, entonces, por ejemplo, dependiendo del ángulo que yo le ponga a la sonda, entonces esto que estoy viendo azul es porque se está alejando y lo que estoy viendo rojo es porque se está acercando. ¿Listo? Y basados en eso, es que nosotros vamos entonces a ir identificando los segmentos, vamos a ver el polígono de Willis y vamos a ver que, por ejemplo, entonces acá tenemos M1, acá hace la transición, que hace la curvatura y pasa a M2, y luego hace la división. Acá tenemos la cerebral anterior, ¿listo? Y nos toca ser muy finos en el movimiento con la sonda, la angulación y el plano,
para poder ir identificando. Cuando yo ya tengo, por ejemplo, acá como se ve muy bien este polígono, entonces yo ya después lo que le voy a aplicar es la marcación para ya escuchar y ver la onda con las mediciones para poder obtener el índice de pulsatilidad, la, velocidad media, la velocidad pico, ¿listo? Y poder sacar otros datos que me van a servir en esta valoración por neurosonología. El otro plano que tengo es el plano diencefálico. Entonces, para obtener este plano, lo único que tengo que hacer es angular un poco hacia superior la sonda. Cuando yo hago eso, lo que me voy a encontrar es entre los dos tálamos, que son estos que veo acá, y en el centro voy a ver una estructura donde se ve hiperecoico y hay un centro hipoecoico, que es esta zona, que es el tercer ventrículo. Este también me va a servir como un marcador donde yo puedo hacer una medición. Yo puedo medir acá esto en milímetros y esto me va a decir si está dentro de los rangos normales y puedo hacer un seguimiento en los pacientes cuando quiero saber si están haciendo algo de hipertensión intracraneal. Entonces, todas estas mediciones yo las hago a cabecera del paciente. Y si ustedes tuvieran su ecógrafo, ustedes podrían hacer esto con sus pacientes que vean, sin ningún problema. Luego tenemos este que es el plano ventricular. Listo, entonces nos tocaría poner la sonda un poquito más hacia acá. Entonces, acá también hay como un tip, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la estructura así triangular, lo que quiere decir es que la sonda está aquí y se está enviando todos los rayos hacia acá. ¿Listo? Por eso nos lo marcan acá y hacemos el comparativo. Entonces, si yo estoy viendo esto, que son las dos estructuras, se ve que tiene los bordes, ¿listo? Es que estoy ya en el plano de estos ventrículos, ¿listo? Entonces eso también me ayuda, por ejemplo, para hacer medición de línea media. Entonces yo lo que haría es ampliar el área de visualización y yo podría medir si hay compromiso o desviación de línea media por neurosonología. Y está la otra ventana en la cual yo tengo que pedir al paciente que fleje la cabeza, se la pongo en la parte posterior, que es la ventana transforaminal. Yo primero la identifico en el plano anatómico, luego le pongo el Doppler color, insono. Entonces yo ya les había dicho, si la sonda está acá, ¿listo? Lo que voy a ver es esto, ¿listo? Entonces acá van a venir las vertebrales y acá se van a unir en la basilar. ¿Listo? Este es otro plano para hacer el comparativo. Entonces si tenemos acá la sonda, este flujo se está acercando hacia la sonda, entonces se va a ver rojo, este flujo se está alejando, entonces se va a ver azul, pero todo este flujo es arterial, que es esto lo que estamos viendo acá. Entonces vemos acá la comunicante, vemos acá las anteriores, vemos M1, acá hacia M2, acá M1, y acá se insinúa algo de las posteriores. Entonces miren que esta posterior que sería P1 se ve un poquito roja porque se está acercando hacia esta sonda y acá se va a ver azul. Pero por ejemplo, en el trayecto de la posterior, si recordamos, esta viene de esta manera, entonces se va acercando y luego cuando va haciendo P3 se va alejando, entonces acá probablemente vamos a ver una cerebral posterior con trayecto rojo y un trayecto azul porque se está alejando. Listo, esta también es la vista foraminal, transforaminal. Esto acá se ve muy bien, porque esto es pues, del libro, pero cuando uno está iniciando, cuesta un poquito la identificación, entonces eso es algo que deben tener en cuenta. Ustedes tienen que ser muy pacientes cuando se hace neurosonología, porque no, a la primera no sale. A veces los pacientes no tienen buena ventana, entonces no vamos a ver bien, y nos toca conocer el equipo. Entonces usualmente con cada marca cambia dónde está el botón, cómo es el nombre, entonces le toca a uno ponerse con el equipo a ver y a cacharrearle un poquito para poder estar adecuadamente entrenado. Y lo otro es que toca ver mucho, así como cuando hacemos fondo de ojo o hacemos algún otro examen con alguna herramienta. O cuando hacíamos el ejercicio con el estetoscopio de identificar los sonidos y los soplos. Es lo mismo, toca escuchar mucho, ver mucho. Lo bueno de neurosonología es que podemos acceder a todo el cuerpo, podemos ver en tiempo real, lo cual no nos permiten las imágenes estáticas como la tomografía o la resonancia, y es muy fisiológica. Entonces, por ejemplo, acá vemos flujos cerebrales, vemos vasorreactividad, vemos sistema ventricular, y como lo estamos viendo en tiempo real, entonces, por ejemplo, podemos ver si está haciendo paso de cámaras cuando se hace barrido ecográfico, de ecocardio. Si le ponemos contraste con solución agitada, podemos ver si llegan burbujas o microburbujas a la cerebral media. Entonces necesitamos tiempo para poder aplicar esto, pero nos da mucha información que es muy útil. Acá vemos las diferentes ventanas, entonces ya dijimos. Entonces podemos ver a través de la órbita, a través del temporal. Si lo ponemos acá abajo del submandibular, el transforaminal que acabamos de ver. Y todas esas son visiones del sistema vascular. Acá es importante también dar un punto y es
Usualmente somos muy buenos en identificar vasculatura arterial, pero si ustedes recuerdan, la vasculatura venosa va ahí muy pegada a la arterial. Entonces toca tener un poquito de cuidado cuando vemos esa vasculatura para poder saber si efectivamente es arterial o es venosa. Entonces por eso siempre en el protocolo nos toca ver primero vista anatómica, identificar la estructura, saber dónde estamos, en qué plano, luego pasar el Doppler color y luego hacer las mediciones para saber las velocidades, los IPs y con eso saber si ese vaso es arterial o venoso. Y nos toca irnos a las tablas de los valores promedio para poder identificarlo. El Doppler transcranial, de hecho, si somos estrictos, es esta sonda que solamente es Doppler. Así como el Doppler que se usa en gineco cuando queremos buscar petocardia, o cuando hacemos con ese mismo Doppler que usan los cirujanos vasculares para evaluar el índice de tobillo. Se hace con estos que son Doppler puros. Entonces estos se llaman usualmente sondas ciegas. Los que usamos hoy en día, que son estas sondas, que son las sectoriales, pues son sondas transcraniales codificadas color. ¿Listo? Entonces estas son realmente las que hoy tenemos y son las que vemos usualmente en el equipo. Y como siempre hemos dicho, para hacer un buen examen, porque de hecho el ecógrafo ya hace parte, así como el martillo, el diapasón, el estetoscopio, ya es parte del examen que podemos hacer a cabecera del paciente. Entonces nosotros tenemos que estar cómodos como examinador y nos tenemos que posicionar bien y tenemos que aprender a usar ambas manos, porque probablemente en algún momento nos toque usar, como se ve acá en la imagen, la mano izquierda, toca estar viendo la pantalla del ecógrafo, tener acá esto sostenido, estar apoyados y la sonda nos toca moverla superior, inferior o hacia anterior, posterior, angularla para ir ajustando lo que estamos viendo. Pero puede que por algún motivo yo no pueda usar la izquierda y me tengo que usar en la sonda a la derecha y manejar el equipo con la izquierda. Entonces tengo que ir como cogiendo el entrenamiento usando mucho los equipos y hoy en día pues hay equipos en urgencias, en reanimación, en cuidado intensivo, en salas y se usan por diferentes especialidades para los fines que se requieran. Entonces acá vemos que ventana transtemporal, habíamos dicho que entonces nos podemos mover más hacia frontal, podemos estar anterior, podemos estar medio, podemos estar posterior y vamos ajustando para ver acá el plano anatómico. Entonces esto era lo que comentábamos ahora. Por ejemplo acá, más que unas orejas de ratón, ese mesencéfalo se ve más como si fueran dos tiroides. Entonces por eso yo usualmente lo he visto mucho más así, por eso me acostumbré siempre cuando hacemos el taller decir que se ve más como si fueran dos tiroides. Entonces recordemos, la sonda está de este lado, la sonda tiene un marcador y ese marcador es el que va hacia anterior. Entonces nosotros lo ajustamos acá, vemos primero el plano atómico y luego le ponemos el color, Doppler color. Entonces él nos marca sobre este recuadro y sobre este recuadro pues vemos que entonces el flujo que va hacia la sonda se ve rojo, el que se aleja se ve azul. Entonces ya sabemos que esto va a ser cerebral media, esto va a ser M1, justo cuando esta curva va a ser M2, lo mismo de este lado, M1 da la curva M2, y lo que va hacia adelante va a ser las cerebrales anteriores y lo que vaya hacia atrás va a ser las posteriores. Entonces ya identificando bien el vaso, entonces podría yo seleccionar el punto para hacer ya las mediciones y ver las curvas. ¿Listo? Entonces acá pues si yo magnifico la sensibilidad, yo podría ver mucho mejor los vasos, pero me podría ya empezar a captar venas, no solo arterias. Entonces yo también tengo que tener cuidado con cómo ajusto los parámetros del equipo. Y esta es la forma como, si el paciente se puede sentar, haríamos la visión transforaminal con la sonda para ver vertebrales, ver basilar. O si el paciente está en cama, lo tenemos con movilidad reducida, pero lo que yo tendría que es girarlo, girar la cabeza hacia lateral, poner la sonda, pero entonces miren que probablemente esta mano va a estar en la parte posterior de la cabeza y yo voy a tener que estar mirando el equipo allá al frente, o sea, al otro lado del paciente, pero si yo lo tengo al otro lado no va a poder manejar los parámetros del equipo, entonces siempre yo tengo que estar cerca del equipo para poder hacer los ajustes. Entonces tengo que ver cómo me va a acomodar. Pero lo principal es estar cómodo. ¿Listo? Entonces, si tenemos la sonda acá, lo que vemos es esta Y invertida. Entonces vienen las basilares, las vertebrales, perdón, y se van a unir a la basilar. Y eso es lo que yo veo acá. Y en esta otra imagen lo que ya estamos viendo es las curvas para hacer las mediciones. ¿Listo? Tenemos la otra vista o ventana, que es la transorbital. Lo que voy a buscar acá es agarrar al segmento carotidio cuando ya ingresa, como si y pasa como si fuera un carotidio.
Y, por ejemplo, esta ventana es muy útil cuando yo, por ejemplo, no puedo captar por esta ventana transtemporal y me toca ir a ver si es que no hay flujo, que podría pasar en un paciente que tenga hipertensión intracraniana severa, o incluso si estoy haciendo protocolo para muerte encefálica. Entonces yo lo que veo es, siempre el protocolo es, primero hago transtemporal, hago todas las mediciones, veo sistema ventricular, tercer ventrículo, veo el plano anatómico, tanto mesencefálico, encefálico, evalúo la vasculatura, la reactividad, la pulsatilidad, las velocidades medias, y luego tengo que hacer el transforaminal, el transorbital. Si yo no identifico flujos, lo que debo ir pensando es, bueno, probablemente este paciente no tenga buena ventana, entonces voy a la transorbital, y si en la transorbital yo veo que sí hay buen flujo y que pasa el flujo, entonces ahí es donde yo, bueno, quedo tranquilo y el paciente sí está profundiendo, pero no le puedo captar a través de la ventana transtemporal. Pero entonces siempre el protocolo toca hacerlo completo para no quedar pues con unos hallazgos que estén falseados. Y esto es lo que yo veo. Primero veo la ventana atómica, acá tengo la sonda, esta es la ventana visual de insolación, este es el segmento intraconal, este es el segmento extraconal, y lo que yo voy a ver es, pues tengo el paso C4, C2, C3, C4, se desprende la oftálmica y luego nos da la central de la retina. Esta es la ventana submandibular, entonces yo lo que tengo que es ubicar la sonda y acá lo que voy a ver es el trayecto previo al paso intracraniano de la carótida. Este plano usualmente no es tan fácil y no todos los pacientes lo tienen porque a veces está muy comprometida esta ventana, que es la transfrontal. Aquí usualmente lo que vamos a ver pues es ver esta vista anatómica para ver el tercer ventrículo, listo, que lo vemos acá marcado en rojo, y los cuernos frontales. Pero no es realmente mucho más lo que se ve y no siempre está visible, entonces por eso de forma estándar no la buscamos. Y acá lo que vemos es todo el árbol arterial y las diferentes ventanas por las cuales podemos ir a observarlo. Hay otra aplicación y es hacer la medición, tanto la medición de las pupilas como la respuesta pupilar, como el reflejo ciliar. Entonces lo que yo hago es, cuando voy a evaluar el globo ocular y órbita, yo ya no uso el sectorial, sino que uso el lineal. Y recuerden lo de los principios de Alara, que es el menor tiempo de exposición necesario para no ir a hacer daño. Entonces lo que hago es pongo la sonda, la pongo en modo anatómico y observo. Acá estaba sin luz, acá está con luz, entonces acá abajo vemos como la pupila se contrae. ¿Listo? Y este que está en modo B, lo que me permite es ver cómo se contrae en el tiempo y puedo hacer la medición en este plano o podría hacer la medición acá, no sería diferente. La otra modalidad que tenemos es hacer la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces, igual como teníamos acá posicionada la sonda, miren ustedes que se pone la sonda y yo me apoyo sobre la cara para no ir a presionar el globo ocular con la sonda, sino sostenerlo con la mano. Entonces yo tengo acá el globo ocular, tengo acá la parte final del nervio óptico, o sea, la papila, y yo lo que voy a hacer es una medición de 3 milímetros hacia posterior. Yo, pues, lo que aprendí, lo que me enseñaron es que en esta vista me toca identificar la central de la retina, porque la central de la retina me va a dar el eje sobre el perpendicular que yo voy a hacer la medición de la vaina del nervio óptico. Y la vaina del nervio óptico toca hacer una medición para cada ojo, porque esto acá es trabecular, entonces no necesariamente puede que se represente igual en ambos ojos, pero es importante hacerla en ambos ojos. Y lo otro es que tiene una correlación que de forma sistemática se ha demostrado que se relaciona con el aumento de la presión intracraniana. Las mediciones acá en nuestro país, en Colombia, están que si sobrepasan 5.5, uno ya debería estar pensando que haya aumento de la presión intracraniana. Entonces, la recomendación desde neurología no es que la vaina del nervio óptico solita me dé el diagnóstico, sino el seguimiento. O sea, si yo tengo un paciente que venía con una vaina que estaba completamente normal, que medía 5, incluso menos, que estaba muy simétrica entre ambos ojos, y veo que paulatinamente se va aumentando, pero que adicionalmente el paciente nos hace signos clínicos de hipertensión intracraniana, que veo cambios en el flujo por el Doppler transcranial y cambio de la vascularización y el OCP, pues yo ya sumo elementos para decir, listo, si puede que esté con aumento de presión intracraniana, ¿qué medidas voy a tomar? Y la idea es que los pacientes, y sobre todo los pacientes que están críticos, pues se les haga al menos 1, 2 o si se puede por cambio de turno, mediciones para hacer el seguimiento de estos parámetros. Tenemos la otra aplicación que era la que hablábamos al inicio, y es la aplicación
o como guía para procedimientos, o simplemente para ver cómo está la musculatura. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es que ponemos esta sería con una lineal para tejido musculoesquelético. Entonces acá vemos cómo están los compartimientos. Este es el recto femoral que está acá. Y nosotros vemos muy bien, listo, el haz. Vemos cómo se ven las fibras. Y depende si yo lo pongo de forma longitudinal o perpendicular, pues voy a ver el trayecto de las fibras. Y eso también me va a servir mucho para ver si hay infiltración grasa, si no hay infiltración grasa, si quiero aplicar de pronto o infiltrar un músculo específico. Entonces voy a poder saber que estoy ingresando al punto que es. ¿Listo? Entonces nos va a ayudar en muchos escenarios. Entonces acá hago una pausa y paso al chat. Bueno, entonces acá saludo a Eduardo Pérez. Eduardo nos dice, qué belleza la neurosonología. De hecho hay un libro, ese libro me parece que es súper interesante porque es un libro donde los profesores de fisiología para medicina, en básicas, ya están usando el ecógrafo para mostrarles en tiempo real cómo son los diferentes procesos en los sistemas. Entonces, por ejemplo, hay una práctica donde ellos están viendo el circuito cardíaco, ven cómo es la fisiología cardíaca durante el ciclo, y una vez van haciendo un barrido ecocardiográfico, entonces van viendo cómo es la contractilidad de las cámaras, cómo abre la válvula, cómo pasa a los atrios, cómo está esa funcionalidad, pueden calcular cómo está el volumen sistólico, hacer las mediciones, y eso hace que se aprenda mucho mejor y en tiempo real. Asimismo, cuando lo hacen en tejido neuromuscular, cuando lo hacen abdominal, o sea, las posibilidades son muchas, y si ustedes pueden tenerlo para su uso diario, pues van a ir encontrándole muchas más utilidades. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algo adicional. Yo quise traerles como esto para que amplíen como las posibilidades que tenemos hoy en día y que pues esto ya es una realidad. O sea, hace unos 10 años se hablaba que iba a ser el futuro, pero ya lo estamos viendo.